Continuamos nuestro estudio de Lucas y hoy vamos a terminar el capítulo 5. Y aquí va a concluir esta parte del capítulo 5. Hay dos eventos, lo vamos a dividir en dos partes este último estudio, pero lo último termina con algo que quizás para nosotros es con algo que lidiamos, especialmente aquellos que ya no somos jóvenes ni adolescentes, ¿no? Porque nos ha tocado vivir una época donde hemos pasado de lo analógico a lo digital y hemos pasado por todas, ¿no? A ver, ¿quién hizo trabajo en máquina de escribir? ¿No? Sí, yo no tenía internet cuando estaba en el liceo, así que todos tuvimos que lidiar con esta tecnología y hoy estamos con la inteligencia artificial. Le decimos al teléfono, llama a X persona y el teléfono lo hace, ¿no? O escribe tal cosa y el teléfono lo hace. Lidiamos con el cambio de lo viejo a lo nuevo y cada día más rápido. Algunos de nosotros nos hemos podido acostumbrar, otros batallan y otros se niegan, ¿verdad? Porque no es fácil lidiar con cuando viene algo nuevo, ¿no? Más cuando es más rápido, ¿no? Ya aprendió a usar el celular con botones digitales y ya pasó a una pantalla y no, ya es demasiado eso, ¿no? Y va a terminar este capítulo 5 de Lucas mostrándonos, después de este llamamiento a Mateo o Leví, como aparece acá, en lo que resulta de este llamamiento y que confronta. La semana pasada vimos el primer enfrentamiento de alguna manera de Jesucristo con aquellos que probablemente vendrían a ser con los cuales Cristo al venir se iba a asociar, o el Mesías al venir se iba a asociar. Sin embargo, es con los que comienza a tener una confrontación. La semana pasada vimos una, ¿se acuerda? Jesucristo está allí, bajan un hombre del techo, ¿verdad? Paralítico, y Jesucristo lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y estos dicen, ¿y quién es este que puede? Blasfemia dice, porque se está atribuyendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados, porque solo Dios, lo vimos en el anterior, puede sanar la lepra. Entonces ya comenzó y ahora vamos a ver esta segunda confrontación, pero que resulta de este llamamiento de Leví. Así que vaya conmigo, vamos a leer el texto, no son muchos versículos, pero capítulo 5 de Lucas, verso 27 en adelante hasta el verso 39 dice así, lo voy a leer en la NBI, dice así, después de esto salió Jesús, verso 27, y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos, verso 30, y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Verso 33, algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Oremos un momento. Señor, te rogamos que tú uses esta porción de tu palabra por medio de tu Espíritu para que amoneste a nuestro espíritu
conforme a nuestra necesidad. Háblanos en esta mañana, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo. Amén. Dijimos que este incidente que sucede con el llamamiento de Leví, pero también con el resultado de este, es el segundo de una serie de controversias que Jesús tiene y que hieren de alguna manera la sensibilidad de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley, ya sea de manera directa o silenciosamente. Interesante, cuando comienzan a hacer preguntas se dirigen primero a los discípulos de Jesús, pero es Jesús quien responde, ¿no? Ellos le preguntan a ellos quizás para con temor quizás de lo que podía decir Jesús, pero vemos que está este nuevo enfrentamiento y esto surge del llamado de Jesucristo de Leví. ¿Y quién era Leví? ¿No? Dice allí que era un recaudador de impuestos. ¿Sí? Incluir a Leví o Mateo entre los seguidores de Jesús va a reforzar esto que veíamos hace 2 o 3 semanas atrás, de que la agenda de Jesús venía, ¿se acuerda? Jesucristo abre el rollo en Isaías y dice: yo he venido para libertar a los cautivos. Y lo dice, y lo vuelve a decir aquí con otro aforismo, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar, no a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y vuelve a resaltar este punto de que Él viene a libertar a los cautivos de sus pecados. Y vuelve a señalar cuál es la misión de Jesús, ¿no? Esta es la misión de Jesús hacia los pecadores. Entonces vemos acá que Jesús invita a un pecador, entre comillas, a seguirlo, pero a este pecador que otros consideraban inaceptable, ¿no? Este no debería estar dentro del séquito de Jesús. Y este llamado, de alguna manera, comienza a reescribir, como termina haciendo la ilustración, ¿no? Esa alegoría a Cristo de decir del contraste entre lo viejo y lo nuevo. Él no está despreciando lo viejo, pero dice: ya cuando viene algo nuevo, ya lo viejo queda de lado, y ya lo vamos a ver allí de alguna manera. Entonces dijimos que esta porción se divide en 2 partes: en el llamamiento de Leví, vamos a ver los detalles allí, y después la respuesta de Jesús a las objeciones que hacen los fariseos y los escribas, que es el resultado de este llamamiento. ¿Por qué? Porque fíjese cómo comienza. Cristo, después de estas cosas son que sanó un leproso, que sanó un paralítico y tuvo esa confrontación con los fariseos. Después de estas cosas salió, ¿no? Salió de donde estaba, recuerda, estaban en una casa porque abren un techo, ¿cierto? Sale el paralítico, bueno, después Jesucristo sale de este lugar. Y cuando sale, recordemos que Cristo, ¿dónde está? Cristo está en Capernaum, ¿no? Es una ciudad al norte del mar de Galilea y si usted la ve en el mapa, es un lugar estratégico porque es un centro, casi como un centro aduanero, ¿no? Quizás parecía nuestra ciudad, aquí cerca de frontera, no estamos pegados con Brasil, pero estamos cerca y es nuestra ciudad. Sabemos lo que significa vivir al lado de la frontera, ¿no? Hay que tener un buen resguardo aduanero. ¿Por qué? Porque si no, se nos pasan, bueno, sabemos siempre acá, semana a semana, sabemos que hay algún contrabando que encuentran. Pero no solamente eso, sino para poder recaudar impuestos. Allí es donde había el tráfico de especies de un lado hacia otro, las cosas que entraban, como las cosas que salían hacia otras naciones, ¿no? Y todo el movimiento económico que había a través del mar de Galilea. Recordemos que precisamente Pedro, Simón, Juan y Jacobo eran pescadores. Ellos también tenían que pagar tributos por lo que pescaban. Entonces, Cristo sale de aquí y es interesante, dice que la Reina Valera dice que salió y vio, pero la NBI lo explica mejor la idea, porque dice que Jesús salió y se fijó. No es simplemente que vio la pasada, sino que Él puso sus ojos encima de este hombre. No es que Mateo, sí, sin duda Mateo ha visto a Cristo, a diferencia es muy similar al llamado de Simón, ¿se acuerdan? El Señor le dice: sígueme, y él lo deja todo y le sigue. Igual va a ser con Mateo, pero la diferencia es que antes ya Cristo parece que tiene una relación con Simón, porque sanó a su suegra, estuvo en su casa, entonces parece que ya hay una relación. Con Mateo no se nos habla nada antes. Sin embargo, es Cristo quien fija su mirada en él.
Yo he pensado mucho esta semana en esto. Los fariseos, muchas veces hablamos mal de la mayoría de las veces porque Cristo los confronta, pero en su tiempo eran las personas piadosas. En su tiempo, en el tiempo de Cristo, eran las personas que estaban aguardando la venida del Mesías y que estaban viviendo de una manera, esforzándose por vivir de una manera santa, separada y no dejarse, recuerde, Israel estaba bajo el Imperio Romano, antes había estado bajo los griegos y antes estuvo bajo los persas. Desde que volvieron a Babilonia, perdieron su soberanía, ya no tenían rey, siempre estaban bajo un imperio. Y muchos judíos habían tomado de la cultura de estas naciones, habían perdido su identidad nacional, por lo tanto su identidad también religiosa, su identidad que lo relacionaba con Dios. Seguían haciendo los sacrificios, pero porque había que hacerlo, pero habían dejado de buscar a Dios. Los fariseos, que en este tiempo se forman, son precisamente los que están tratando de guardar la pureza de la Escritura. Se esfuerzan demasiado, por eso es que ¿no? hacen todo un detalle y apelan más a la tradición, ¿no? y a estos detalles que a la propia ley, al espíritu de la ley, y a eso los confronta Jesucristo. Pero vemos que, por ejemplo, está Nicodemo, capítulo 3 de Juan, se acerca a Jesucristo, ¿no? porque está reconociendo que él podría ser el Mesías. Ellos estaban aguardando el Mesías. El resto y la mayoría de los judíos no estaban ni siquiera pendientes. Muchos estaban contentos con que estuviesen bajo el Imperio Romano, como Mateo, precisamente, porque eso le convenía a él. Porque ¿cómo funcionaba esto de los impuestos? Bueno, no eran contratados por el Imperio Romano, lo que se cree es que se subastaba. Ok, en esta zona, en Salto, se va a hacer quién es el mejor postor para hacerse cargo de los impuestos. Y se hace una licitación y el mejor postor se la lleva. Ok, la cuota que te corresponde por mes por esta zona es X. Ok, el resto te lo manejas tú. Por eso es que había mucha usura. Porque ellos decían, ok, la cuota es 100, bueno, voy a cobrar no 120, voy a recaudar 200, 300, 500, no había límite. ¿Se acuerdan? Otro recaudador de impuestos, Zaqueo, él dice, voy a devolver 4 veces. Probablemente porque era la ganancia que él estaba sacando, ¿no? Está bien, era su trabajo, podían sacar una ganancia. Pero él estaba haciendo usura y se estaba aprovechando, ¿no? Estaba formando su riqueza. Mateo era uno de ellos. Entonces, Leví, que también lo conocemos como Mateo, ¿no? que era algo común. Simón también, vemos que Cristo después le pone Pedro. Aquí mismo ya en el capítulo 5 le llamamos viendo a esto Simón Pedro. Entonces, este Mateo, Lucas lo identifica como un recaudador de impuestos. Y él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Probablemente una mesa o probablemente una caseta, ¿no? Se han encontrado vestigios de que había una caseta, ¿no? como un kiosquito allí, con una ventanilla, y ahí estaba dentro el recaudador de impuestos, ¿no? Siempre había un soldado romano, porque ahí, como se recogían tributos, había dinero allí, y para resguardar que nadie lo asaltara al recaudador de impuestos, que era judío siempre, había guardia. Por lo tanto, este recaudador no solamente estaba allí con el soldado romano, sino que también era seguido por él hasta su casa, a veces hacía guardia en su casa. Por lo tanto, para los judíos era un ser despreciable, mucho más para los fariseos, ¿no? Porque él estaba junto con los paganos, recuerden que las monedas estaban en la inscripción de los emperadores y que muchas de estas inscripciones reconocían allí, ¿no? a César como Dios. Por lo tanto, estaban, más allá de si estaban adorando o no a otros dioses, estaban relacionándose con el paganismo. Por lo tanto, eran seres para los fariseos, y los que estaban guardándose del pecado eran seres despreciables. Para los judíos en general eran despreciables porque eran unos vendepatrias, ¿no? Porque estaban no solamente trabajando para los romanos, sino que estaban estrujando a sus propios hermanos, ¿no? Y haciéndose ricos a expensas de ellos, ¿no? Haciendo uso de la usura. Entonces, Lucas describe aquí a Jesús que lo observa, lo que implica que es más simplemente que verlo en su puesto, sino que él le prestó atención de manera reflexiva y cuidadosa, y la observación de Jesús
sobre él hace su juicio. Porque si Jesucristo, se deja llevar por la opinión de los demás respecto a Leví, ¿cuál era el apodo, la tacha que tenían estos recaudadores? Fíjese ahí, más adelante le dice, está comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores. Están en una misma condición. Estas personas eran consideradas la escoria de la sociedad. Probablemente como los leprosos. ¿Se acuerda el leproso que tenía que decir cuando caminaba? Inmundo, inmundo, para que nadie lo tocara. Probablemente muchos de los fariseos lo consideraban igual a estos recaudadores de impuestos. Y Cristo lo ve. Y Cristo lo ve y lo llama. Y el llamado no es diferente al de Pedro, excepto que aquí, como dijimos, no hay una evidencia de una relación anterior. Mientras los fariseos, recordemos que el nombre fariseo es el apelativo que la gente le pone a los fariseos porque ellos estaban separados. Ellos se separaban de los demás para no contaminarse ritualmente. Y los fariseos se apartaron de sí mismos por lealtad a la ley, pero el Jesús de los evangelios y del evangelio de Lucas se acerca precisamente a estas personas, se acerca, toca a un leproso, viene con un paralítico, se acerca ahora a este recaudador de impuestos y le dice, sígueme. Y lo interesante es la respuesta, porque dice ahí que dejando todo, similar a lo de Pedro, dejando todo atrás, le sigue. Obviamente hasta ahora no está la elección de los 12, lo vamos a ver más adelante, pero es para seguirle a Jesucristo. Mateo no tenía idea de qué es lo que venía ahora, no sabía de las implicancias que esto conllevaría, pero probablemente se imaginaba que su vida iba a cambiar. Sin embargo, a pesar de todo eso, él toma la decisión de seguir a Jesucristo. Yo iba a decir recién que Cristo estando aquí y él comienza a llama a Simón Pedro. Y es interesante que la gente comienza a agolparse porque quiere escuchar a Jesús. Y a estos también se suman los fariseos, no solamente para confrontarle, sino porque ellos estaban esperando al Mesías. Si hubiésemos estado ahí nosotros, si nos hubiese tocado estar quizás en los pies de Cristo, una tarea muy difícil, pero si hubiésemos llegado allí y hubiésemos tenido que elegir entre la gente, lo más probable es que los propios fariseos decían, viene el Mesías y va a elegir y está eligiendo personas para formar un grupo de trabajo, nosotros somos los más indicados. Eso es lo que pensaría un fariseo. Yo como fariseo pensaría lo mismo. Yo me pongo allí, veo a Jesús, veo que viene el Mesías, aquel que está prometido en el Antiguo Testamento, al cual nosotros estamos esperando, el que estamos haciendo todo el esfuerzo para que la nación esté lista para recibir a este Salvador. Somos nosotros los que tenemos que estar ahí con Él. Me tienes que elegir a mí. Sin embargo, Jesús comienza a elegir a un pescador que dice, precisamente el pescador dice, soy hombre pecador, apártate de mí. Ahora viene y él se fija en un recaudador de impuestos y le dice, sígueme. Eso hiere la sensibilidad de estos fariseos, porque de alguna manera ellos son los que deberían ser elegidos. Sin embargo, Cristo comienza a llamar a otro tipo de gente, y esto es lo llamativo. Y lo más llamativo es que esta gente responde al llamado y deja todo y le sigue. Se convierte en un seguidor de Cristo. El hecho que deje todo atrás ilustra que ese sacrificio no es algo que se espera solo de este grupo de los 12, sino que de todo creyente que ha de seguir a Cristo. Y el llamado a nosotros también es el mismo. Esta idea de dejarlo todo significa alejarse de cualquier otra lealtad que podía competir con la lealtad a Cristo. ¿A quién estaba siendo leal Mateo hasta ahora, antes de su llamado? No estaba siendo leal ni a su nación ni a lo suyo, estaba siendo leal a los romanos. Aún si fuese leal a lo suyo, ahora comprende que cualquier otra lealtad tiene que dejarse de lado. Y después de abandonar su puesto, lo más probable es que sus expectativas económicas, su situación financiera,
probablemente todos sus amigos que están ahí alrededor de él, iba a cambiar drásticamente, ¿no? Porque ahora esto de seguir, la idea allí, el tiempo, es un tiempo imperfecto que comenzó a seguir, porque no es algo que comienza y como es nuestra vida también, es algo que va progresando. Nosotros comenzamos a seguir al Señor y cada día tenemos que continuar siguiendo a nuestro Salvador y acercarnos más y caminar más hacia adelante con Él. Todavía no sabe a dónde le va a llevar ese camino, pero Él toma la decisión de seguirle. Y esa disposición a renunciar a todo muestra el ejemplo de cómo debe ser también nuestra respuesta al llamado del Señor. Un comentarista dice, en Lucas, Nave, de apellido Nave, dice, en Lucas Jesús no simplemente llama a los pecadores a seguirlo, los está llamando al arrepentimiento. Como termina esta porción, ¿se acuerda en el verso 32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. Al leproso, ¿no?, le dice, hazme limpio, y está implícita esta idea de arrepentimiento, lo que implica un abandono de su forma anterior de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento. Literalmente significa un cambio de mente, ¿no?, de girar completamente nuestros pensamientos y nuestras ideas hacia la dirección contraria. Leví ya no podía centrarse en sus propias necesidades, en su seguridad, particularmente cuando estaban aseguradas a expensas de otros, ¿no? Él, su seguridad en todo sentido estaba a expensas de otros. Ahora debería depender ¿de quién? De su Salvador. Por lo tanto, toda su seguridad, toda su aprobación, todas esas necesidades básicas que nosotros buscamos y que muchas veces las buscamos fuera de Cristo, ahora están en juego para Mateo, como lo están también para nosotros diariamente, donde vamos a buscar satisfacer esas necesidades. Ahora, ¿cuál es la actitud y la respuesta de Leví a su llamado? Verso 29 dice que hizo un gran banquete en su casa. Probablemente tenía una gran casa, por lo tanto podía ser una gran fiesta. Más adelante, en el capítulo 14, Jesucristo está también con otras personas y dice, cuando hagan una fiesta llamen precisamente a los cojos, aquellos que no les pueden devolver esta invitación. Y es precisamente lo que hace Leví. Él responde con una celebración que está asociada al arrepentimiento, está asociada al hecho de que ahora hay... Mire, cuando lleguemos al capítulo 15, no me quiero adelantar, pero cuando lleguemos al capítulo 15 de Lucas, hay varias parábolas allí. La de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Un hombre tenía 100 ovejas, se pierde una y deja todo para encontrar esa una. Después dice que hay una moneda perdida, ¿no? Y esa mujer ¿no?, deja todo para encontrar esa. Y después viene la parábola de un hijo perdido, ¿no? Y cuando después vemos que el hijo vuelve, ¿no? El otro hermano dice, yo he estado aquí, te he servido todo el tiempo y nunca mataste un becerro gordo para mí. ¿Qué le dice el padre? Tu hermano estaba muerto y ahora vive. ¿Está celebrando qué cosa? El arrepentimiento. Por eso dice que así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y ahora hay arrepentimiento en la vida de Leví, y entonces él está celebrando, ¿no? Esa celebración está asociada a este arrepentimiento, y Leví hace esta celebración en su casa, y ese llamado extiende la salvación a personas que normalmente han sido excluidas, ¿no? Porque él dice que hace esta fiesta con había mucha compañía de publicanos y otros que estaban, esos otros no se nos detalla aquí, pero al parecer no era un grupo afín para los fariseos, y podríamos incluir quizás aún incluso para nosotros, si tendríamos que poner allí, bueno, ¿con quién estaba Jesús? Porque nosotros pensaríamos Jesús tendría que estar más asociado con estas personas
más separadas como los fariseos, más limpias, pero Él está con los pecadores, con los señalados por la sociedad, los vendepatria. Él está allí con ellos, ahora comiendo y bebiendo. Él abandona el campo de los pecadores, Leví y Mateo, pero no los ignora, sino al contrario, Él los invita. Su primer acto de seguir a Jesús es organizar un banquete con Jesús como invitado de honor en medio de todas estas personas que quizás de ninguna otra manera podrían estar cerca del Señor. Pero es precisamente lo que Jesús quiere mostrar, que Él viene a estas personas, ¿no? Porque el dejarlo todo no implicaba abandonar y dejar de lado todas aquellas relaciones, sino que ahora dejarlo todo afecte al resto de mis relaciones, pero ahora de otra manera. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Y quizás con las personas que yo me asociaba, por X razón, ya sea en este caso de Leví, por su trabajo, pero un trabajo bien particular, ¿no? Ahora él comienza a organizar, en este caso, un banquete para que ellos puedan escuchar a Jesús. Y yo creo que nos enseña mucho de cómo debe ser nuestra reacción de seguir relacionándonos con las personas que están a nuestro alrededor. Somos llamados a ser santos, y eso no significa apartarnos como los fariseos y vivir en una burbuja. Somos llamados a impactar a aquellos que están a nuestro alrededor y que quizás nosotros somos los instrumentos o los únicos instrumentos. ¿De qué otra manera quizás estos publicanos van a escuchar a Jesús? Los fariseos están sorprendidos de esto y aquí viene la respuesta, porque en el verso 30 dice que ellos murmuraban contra los discípulos y les dicen: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿No? Ellos están haciendo una asociación y piensan y dicen: Jesucristo no debe estar con esta gente. Lo decíamos recién, ¿con quién pensaban ellos que debería estar Jesús? No nos dice el texto, pero lo más probable, o una de las opciones, es que Jesús debería estar con ellos. Ahora vamos a ver aquí el detalle, porque la pregunta ¿por qué coméis, ¿no? y bebéis con publicanos y pecadores? Se basa en la suposición de que comer y beber con otras personas simbolizaba una compatibilidad, ¿no? Quizás diferente a la cultura. Sin duda la cultura oriental es muy diferente a la nuestra, y más en ese tiempo. Sentarse a la mesa con alguien daba un sello muchas veces de aprobación, ¿no? Y los fariseos, como dijimos, su nombre, que era el apelativo que les habían puesto, significaba que ellos se habían apartado, que estaban separados. Y ellos, es posible que hayan recibido este apodo, ¿no?, de separatistas, porque creían que debían separarse de los pecadores para protegerse del contagio de su pecado, así como se separaban de los leprosos, como lo vivimos hace poquito con la pandemia, ¿no? No sé, el que estaba contagiado allá tenía que andar diciendo soy inmundo o COVID, para que no se contagie, ¿no? Y ellos se separaban para no contaminarse. Y los fariseos eran un conjunto no eran sacerdotes, eran laicos, pero que estaban preocupados de cumplir la ley y hacerla cumplir, ¿no? Y buscaban renovar el judaísmo de acuerdo a lo que estaba en la ley. Su intención no era mala, pero el motivo no era solamente de exclusividad, sino de mantenerse puros, de no contaminarse, ¿no? Por eso les llamaron fariseos, que significaba los separatistas en ese sentido. Y la pureza dependía de una rigurosa conformidad dentro de varios ámbitos culturales y también en cuanto a la ley, ¿no? Ellos estaban convencidos de que estaban luchando por una pureza religiosa, pero también una pureza ética, ¿no?, sobre la verdad de la ley, ¿no? Y libraron una lucha de preservar a la nación de Israel, de no contaminarse con la cultura griega, con la cultura romana,
Por lo tanto, ver ahora a Cristo precisamente con aquellos de los cuales ellos se estaban separando era contradictorio para ellos si querían pensar que este Jesús era el enviado del Señor. Entonces, aquí ellos hacen sus quejas, ¿no? Se pueden atribuir probablemente que si este es el Mesías, todos nuestros esfuerzos entonces son en vano, ¿no? Ellos también era una lucha de poder, ellos estaban teniendo cierta influencia dentro de su nación, y toda esa influencia se iba a perder si este Mesías comienza a actuar completamente diferente a ellos. Ellos se querían separar y Jesucristo viene precisamente a las personas de las cuales ellos querían separarse. Y estos recaudadores de impuestos eran precisamente, ¿no? Eran considerados casi como mafiosos, como gángsters, ¿no? Como esa película así. Estaban en esa categoría, ¿no? De traidores. Y lo que a la respuesta a la pregunta que ellos hacen, ¿por qué comen y beben? Jesús responde, ¿no? Porque aquí ellos preguntan, ¿no? Hacen una pregunta respecto de comer con pecadores. Y Jesucristo les da este aforismo sobre los enfermos. Y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Eso lo podemos saber, eso lo podemos encontrar en una revista, ¿no? Hoy día en las redes sociales, ¿no? Eso lo podemos encontrar. Pero lo que sigue a eso es lo que es el punto que quiere abordar Cristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí deja la pregunta hecha, de alguna manera, implícita allí, ¿no? Como diría alguien, le deja la pelota boteando a los fariseos, porque ellos dicen, ¿dónde estamos nosotros? Y la pregunta para nosotros también, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dentro de los justos o los pecadores? Si usted le preguntaba a un fariseo en ese momento, ¿dónde se consideraban ellos? ¿O qué se consideraban? Ellos se consideraban precisamente justos, porque están haciendo ese contraste cuando le dicen, ¿por qué Jesús come con pecadores? Porque nosotros no somos pecadores, pero ellos sí. Y Jesús responde, ¿no? La cuestión es sobre los pecadores, no tanto sobre los justos, sino que sobre los pecadores. Y Él ha venido, expresa el sentido de propósito, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Comer con los pecadores era parte de su ministerio y de llevar su sanidad y el perdón de Dios a los enfermos y a los pecadores. Comer con estas personas es el medio de llamarlos al arrepentimiento. A diferencia del mensaje de Juan, ¿se acuerdan? Juan, el Bautista, ¿no? Que también llamaba al arrepentimiento, serían consumidos por el fuego. Bueno, Jesús también llama al arrepentimiento, pero Él va con estas personas, se acerca a ellos y está con ellos. Entonces deja la pregunta hecha a los fariseos, ¿ustedes dónde están? ¿Entre los justos o entre los pecadores? Si ellos decían justos, están siendo coherentes con lo que ellos creían. Pero esto es trágico para su vida. Porque quedarse en esa condición de creerse justos, ¿no? Es precisamente lo que impide que puedan venir al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento reconoce precisamente que yo soy pecador. Ahora, si reconocen, sí, estamos entre los pecadores, entonces se cae todo su castillo de naipes. Y eso es duro. Y para nosotros, como cristianos, muchas veces estamos en esta situación. Nos creemos más justos de lo que somos. O comparados con otros, sin duda. Vamos a encontrar a alguien para compararnos y vernos más justos que los demás. Pero aquí está haciendo un punto Cristo de su misión. Él vino a buscar a pecadores. ¿Se acuerda que dice Pablo en Timoteo, cuando le escribe a Timoteo? Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino a salvar al mundo, vino a salvar pecadores. De los primeros, dice, yo.
Y nosotros no podemos decir otra cosa. Debemos reconocer. Y aquí está la lucha, ¿no?, en nuestra vida. Porque batallamos con obrar de manera justa, pero muchas veces lo hacemos como los fariseos, en nuestra fuerza, por medio de nuestra religiosidad, cumpliendo con una serie de listas de cosas que nos lleva a actuar de la misma manera que los fariseos y nos creemos justos porque hacemos esas cosas, cuando eso debe ser el resultado, ¿no? Y lo vemos acá, el resultado de que Cristo llama a Leví, a Mateo, que es un pecador. Su primera acción, ¿cuál es? Celebrar, queriendo alcanzar a otros también, para que otros también puedan ser llamados. Reconocernos en nuestros pecados es el primer paso cada día para que Dios, por medio de Cristo, pueda obrar en nuestra vida, porque la misión de llamar a pecadores al arrepentimiento no es simplemente para cambiarlos de lugar, es para transformarlos. Cambiarlos de lugar lo podían hacer los fariseos, y lo hicieron a través de cómo ellos se fueron desarrollando. Cada día iban agregando una cosa más y hilando más fino. Pero lo que quiere hacer Cristo es una transformación, no es una reforma en nuestra vida. Nuestra actitud frente a la obra de Dios en el presente muchas veces es así, reformacional, conductual, dejar de hacer algo y hacer otra cosa. Y eso nos dura 1 semana, 2 semanas o 2 días. Y cuando nos cansamos decimos, bueno, tengo que hacer otra cosa. Y empezamos a cambiar, queriendo por medio de esa manera obtener el resultado de ser declarados justos, cuando es al revés. Es reconocer que no somos justos y que Dios comienza a hacer su obra en nuestra vida. Ahora, después de esto, sigue una serie de preguntas, o hay otra confrontación aquí que tiene que ver con que ahora ellos se preguntan acerca del comer y beber en lugar. Ellos comienzan a decir, bueno, ok, pero mirá que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Ellos precisamente están apoyando el punto de su religiosidad de que externamente nos están mostrando que están actuando conforme a la ley o como debería actuar. Porque dice, ellos están comiendo. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, habían ayunos nacionales. Cristo, cuando aborda el tema del ayuno, le dice, no lo hagan como los demás que lo hacen para ser vistos. ¡Oh, qué piadoso que está ayunando! Y Cristo les responde con un aforismo acerca del novio y una boda, ¿no? Y después con una serie con la última parábola al final. Pero fíjese, verso 33, ellos dicen, nosotros, o los discípulos de Juan, ayunan y oran, y los tuyos comen y beben. Dijimos que Jesús busca llamar a los pecadores al arrepentimiento. Juan también. La diferencia es que los seguidores de Juan mostraron evidencia de su arrepentimiento mediante ¿qué cosa? La oración precisamente y el ayuno. El ayuno era una señal de arrepentimiento, iba acompañado de oraciones pidiendo perdón, lo vemos en Joel, lo vemos en Jonás. Pero aquellos a quienes Jesús llama no muestran ninguna evidencia tradicional de arrepentimiento, sino que ¿qué están haciendo? Están comiendo y están bebiendo en lugar de ayunar. ¿Dónde está el duelo por los pecados? O vestirse de cilicio y ceniza, como dice el Antiguo Testamento. Entonces Jesús le responde con este aforismo. Para Jesús el arrepentimiento se asocia más con el gozo que con las lágrimas de remordimiento. Se supone que las bodas son un momento ¿para qué? ¿Para ayunar o para festejar? Y se imagina, usted lo invitan a un matrimonio, tremenda fiesta, y dice, no, yo estoy de ayuno. Va de luto, no celebra, está demacrado. O lo sacan de la fiesta, ¿no? O ¿para qué vino? ¿No? Pero una boda es una celebración. Las bodas judías no eran como las nuestras. Acá el novio se casa, la novia se casa, al otro día ya está en la luna de miel. Acá era una semana de fiesta. Lo que quería hacer el novio y la novia era celebrar
con los suyos, por eso están los amigos del novio, que lo menciona aquí, y ellos están celebrando, porque quieren estar allí, ¿no? Celebrando esta unión. Luego, ¿por qué? Porque no van a tener una celebración como esa en la vida. Después del matrimonio viene toda una vida de trabajo y no van a tener un momento para celebrar, ¿no? Entonces así eran las bodas judías, de varios días, ¿no? De 3 días hasta una semana. Entonces la boda no es el lugar para ayunar. Isaías 62, si lo quieren anotar, Isaías 62, 4 y 5 dice: en gran manera me deleito en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha vestido con vestiduras de salvación y me vistió con el manto de su justicia. Como un novio adorna su cabeza, como un sacerdote y como una novia se adorna con sus joyas. Sin duda la figura que supone que Jesús es el novio tiene implicaciones, ¿no? De que se están cumpliendo aquí cristológicas, mesiánicas. Y la imagen del novio se relaciona con un banquete. Nosotros vemos Apocalipsis, dice que aguardamos las bodas del Cordero, una gran celebración allí. Y Dios, de alguna manera, retratado como el novio de su pueblo. Festejar vendría a ser entonces el reconocimiento de que la salvación de Dios ha llegado ahora por medio de la persona de Jesús como el novio en este banquete de bodas que Dios está llevando adelante. Entonces, ellos se preguntan por qué no ayunan y oran. Sin embargo, ustedes están celebrando, y Jesucristo le dice: sí, porque es el momento de celebrar, porque la salvación ha venido a Israel. Sin embargo, ellos no están comprendiendo esta llegada, ¿no? Y muchas veces nosotros no respondemos con la actitud correcta frente a la salvación que hemos recibido de Dios. Muchas veces vamos, quizás no estamos hablando ni en contra ni de orar ni de ayunar, ojo, pero muchas veces tenemos esta misma actitud religiosa, como lo vemos en otras religiones, entre comillas cristianas, ¿no? Que se golpean el pecho con esta idea de que seguir a Cristo es un dolor y es algo que debería causar pena y dolor en mi vida. Sin duda, el pecado debería traer siempre tristeza a nuestra vida, pero el saber que ahora hay salvación y perdón de pecado debe ser una celebración en mi vida. Por eso los cristianos deben ser si hay una fiesta, deben ser los más felices ahí en la fiesta, porque están disfrutando de lo que Dios les ha dado. Si hay una celebración, los cristianos deben ser los que deben estar más contentos siempre, pero no por la fiesta, sino porque lo que Cristo ha hecho en su vida. Él nos llama a vivir vidas transformadas que muestren esa salvación en nuestra vida. Sin duda, el ayuno y la oración son medios de alguna manera de adoración a Dios, pero la respuesta a la salvación, por eso dice, o al arrepentimiento, que es de alguna manera la puerta para la salvación, es gozo, y debe ser gozo en la vida del creyente. Un día, dice Cristo, vendrán días cuando el esposo se le quedará quitado y allí sí van a ayunar, ¿no? Y está haciendo ya una referencia a que él va a ser muerto, ¿no? Y va a partir. Y termina con el verso 36 en adelante señalándoles una parábola. Siempre una parábola deja una enseñanza. En este caso son parábolas que hacen una comparación y más bien hacer casi como una alegoría, porque hay que interpretar esta parábola y la siguiente como si tuvieran este significado alegórico, porque si no es simplemente instrucción de sabiduría que uno puede encontrar, como dijimos, en las redes sociales, ¿no? Si cuando se le hace un agujero en el pantalón, no le ponga una tela nueva allí al pantalón viejo, porque no va a servir ni lo uno ni el otro, ¿no? Asimismo, los odres eran estas botellas de cuero que normalmente lo hacían de animal y aprovechaban el cuello del animal, ¿no? Y cuando el odre ya estaba viejo, ¿no? Entonces el cuero ya estaba medio usado, no se metía vino nuevo porque iba a comenzar a fermentar y eso iba a inflar y iba a empezar a desgastar ahí las costuras, por lo tanto se iba a perder.
el odre y también el vino que estaba ahí. Entonces no servía ni lo uno ni el otro. Y eso es lo que muestra, ¿no? Ahora, en el contexto de estas controversias con los fariseos, lo viejo parecería representar el judaísmo, los fariseos, y lo nuevo, lo que trae Jesús, ¿no? Y la comparación valora tanto las prendas viejas como las nuevas, ¿no? No es que dice los odres viejos ya no sirven, pero en los odres viejos pongamos vino viejo, es lo que está diciendo, ¿no? En los odres nuevos pongamos vino nuevo. Si hay un vestido viejo, pongámosle un remiendo viejo. Nos vamos a sacar de una tela nueva y arruinar la tela nueva para ponerla en el viejo. No está valorando uno sobre lo otro, sino que está diciendo hay cosas que ya son viejas y tienen que estar con lo viejo, y hay cosas que son nuevas y tienen que estar con lo nuevo. Lo que está mostrando, ¿no? Cristo aquí es que en el mundo antiguo, a diferencia de nuestra cultura, lo bueno es viejo, ¿no? O sea, lo viejo, bueno, en Uruguay a veces tenemos esto, ¿no? De que siempre vivimos nostálgicamente, mirando al pasado con gloria, y nuestra cultura más contemporánea nos lleva a asumir de que si hay algo nuevo es porque está mejorado. Y Lucas no presenta el cristianismo como lo último, sino como el cumplimiento precisamente de lo viejo, ¿no? De las viejas cosas y promesas hechas a Israel. Por eso es que de alguna manera toda esta ilustración viene a ser el centro de lo que dice en el verso 32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Porque dijimos, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. ¿Qué es lo que deberían de cambiar de pensar estos fariseos? Que la manera vieja de hacer las cosas, como ellos lo habían hecho hasta ahora debía de cambiar. No era simplemente una reforma, era una nueva forma. En Jeremías 31, el Señor prometió y hace un nuevo pacto, ¿no? Dice, este nuevo pacto es que yo daré un corazón nuevo, ya no de piedra, corazón de carne, y la ley estará en sus mentes, en sus corazones. Esta nueva forma de pensar son creadas por ese nuevo pacto que fue anunciado en Jeremías para ser escrito en el corazón y que iba a conllevar precisamente el perdón de pecados. Ahora, esta última parábola nos hace pensar a nosotros cuánto luchamos en nuestra vida con, quizás podemos mencionar ya sea tradición o nuestra forma de hacer las cosas. Yo siempre lo he hecho así, ¿no? ¿Se encontraron en esa situación? Ya sea tanto para cocinar como para ejecutar una tarea, como para mi vida espiritual. Siempre lo hice así. ¿O qué tengo que cambiar? Y acá hay dos cosas. Sin duda, Cristo hace una diferencia en que ahora Cristo, por medio de él, son nuevas todas las cosas, ¿no? Y nuestra vida ya deja de depender, o deberíamos dejar de depender de nuestra propia justicia y descansar en la justicia de Cristo. Pero también es que esto no es que Mateo comprendió en el momento que él sale de esa cabina y comienza a seguir a Jesús, comprendió todo lo que tenía que ver con su vida. De la misma manera, nosotros, de que comenzamos a seguir a Jesús, no comprendimos todo lo que significaba seguir a Jesús. Por lo tanto, entre que el Señor nos salva y nos lleva, estamos en un constante cambio, no tanto una reforma, sino que en una transformación. Por eso ocupa esa palabra metamorfosis ahí en Romanos capítulo 12, que es la misma palabra que se ocupa para la mariposa, ¿no? Cuando está en una oruga, en un capullo y comienza, no es que ahora le pintaron unas cositas ahí y la amononaron, ¿no? ¿Se entiende esa palabra acá? Sí, la arreglaron eso. Le pusieron un par de chirimbolos y ahora otra cosa. No, hay una transformación. Y eso es lo que quiere resaltar Cristo. Que Él precisamente lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida es transformarnos a la imagen de Cristo. Cantábamos recién, y un día seremos como Él. Amén. Bueno, pero el Señor está comprometido en que mientras Él no viene,
quiere transformar tu vida. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Por qué se comprometió a hacerlo? ¿Estás permitiendo que Él lo haga? O quizás estamos en el banco de los fariseos pensando que no necesitamos venir al arrepentimiento. Por supuesto, esto lo relacionamos con salvación, ¿no? Pero esto es algo que debe estar calado en nuestro corazón en lo diario, de que Dios viene a salvar a pecadores como tú y como yo. Por lo tanto, necesitamos estar siendo transformados todo el tiempo y nos vamos a encontrar muchas veces con que estamos como esta parábola, ¿no? Queriendo remendar con tela nueva un trapo viejo. Cuando comenzamos a descansar en nuestra justicia, en nuestras obras, en nuestro conocimiento, en vez de descansar en lo que Cristo ya hizo por nosotros, de descansar en la obra que Él ya completó. Mira, nada de lo que tú y yo podamos hacer va a cambiar o a hacer sentir mejor a Dios, ¿no? Para que Él te busque o te acerque. Él siempre toma la iniciativa. Lo vimos acá. Él vio a Mateo allí y vio que seguro no tenía ninguna cosa que entregarle a Él, precisamente porque Dios quiere corazones que vengan así, ¿no? Con manos vacías, ¿no? Reconociendo nuestra indignidad delante de Dios para que Él pueda hacer su trabajo. Si venimos como los fariseos diciendo, bueno, esto es lo que yo puedo aportar, esta es mi justicia, dame el resto, entonces estamos equivocados. Y sin duda lo único que va a traer a nuestra vida es frustración. Y eso va a generar muchas veces un círculo en nuestra vida donde vemos que como cristianos parece que no avanzamos, parece que no maduramos, parece que no estamos siendo transformados. ¿Será que estamos creyéndonos más justos de lo que somos? ¿Será que estamos con la misma actitud de los fariseos diciendo, es que yo soy justo, pecadores son otros? Si no nos reconocemos pecadores como Mateo o como las personas que están ahí, con la necesidad de ser transformados por el Señor, que somos necesitados de venir al arrepentimiento, lo más probable es que tengamos esta misma frustración y comencemos a cuestionar un montón de cosas, ¿no? de la forma, ¿no? Pero Dios es bueno y nos da una oportunidad hoy de examinar nuestra vida frente a lo que sucede aquí y preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Soy un justo que no necesita un médico? ¿O soy un enfermo que necesita un salvador? Y sigo siendo un enfermo que necesita un salvador. Ya sea que hace 10, 20 años atrás recibiste al Señor y fuiste salvo y lo necesitaste, lo sigues necesitando en el día de hoy. Necesitas ser sanado por nuestro Señor. ¿Y cómo es? Bueno, reconócete en el lugar donde debes estar. No nos creamos más de lo que debemos ser y venir constantemente examinando nuestra vida. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Cuáles son aquellas cosas que tengo que reconocer que no son justas? Y entregarlas al Señor. Y venir y tal como Mateo, dejar todo y seguirle. No pensando en lo que yo puedo dar, sino en todo lo que Él me ha dado a mí. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial,